¿Recuerdan que al final de Superman del 2025 llegaba Supergirl a la fortaleza después de tremenda parranda a recoger a Krypto? Pues esta nueva entrega se trata de qué andaba haciendo Kara Zor-El mientras le cuidaban a su perro. Supergirl, 1984. La película arranca en Argo City, una comunidad kryptoniana que sobrevivió flotando en un espacio abstracto. El detonante de toda la trama es física torpeza. Kara convive con Saltar, quien utiliza el Omegaedron, una esfera que es la fuente de energía vital de toda la ciudad, para hacer esculturas vivas. Por un descuido ridículo, la esfera sale volando por una ventana de plástico hacia el espacio exterior y termina en la Tierra. La motivación de Kara para viajar a nuestro planeta no nace de un sentido de justicia cósmica, sino de la pura necesidad de corregir una negligencia. El guión prescinde de la escala épica clásica de la saga de su primo para hacer el mínimo esfuerzo y crear una narrativa infantil. La heroína. Kara es una chica descontrolada que no le interesa más que la fiesta y olvidarse de todo lo que pasó con sus padres y de cómo se siente tan sola en el universo. Y es por eso que viaja a planetas con sol rojo, donde los efectos del alcohol sí le logran atolondrar el cerebro. Caso diferente en los planetas con sol amarillo como en la Tierra, donde sus poderes son inmensos. Ella no está interesada en desarrollarlos, mucho menos en ayudar a nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Que no es Supergirl? Pues por azares del destino conoce a Ruthie, una chica que ha perdido a toda su familia y busca venganza. Y por esto necesita ayuda para encontrar a los Brigands, causantes de su desgracia. Si algo medio se salva de la película de la quema absoluta, es Supergirl, o Kara Zor-El, o Linda Lee. Mira que nunca se han esforzado con los nombres, ya que es el único elemento genuino y magnético de toda la producción. La heroína es una mezcla perfecta de inocencia, vulnerabilidad y una presencia física imponente que emula con dignidad el espíritu que Christopher Reeve le otorgó a Superman. El gran fallo aquí es cómo el guión de David Odell trata a su protagonista. En lugar de permitirle explorar su estatus de semidiosa en la Tierra, la obligan a camuflarse torpemente en un internado femenino de Midvale, reduciendo el potencial de una superheroína cósmica a las dinámicas de una comedia estudiantil adolescente de los 80. Los villanos. ¿Quiénes son los Brigands? Pues son unos piratas interestelares que se llevan jovencitas para preservar su raza, que es meramente masculina. Nótese que aquí la película toca un tema muy fuerte y muy serio. Estos son malos malotes de toda maldad y no dudaron en envenenarle el perro a Kara. Y ahí es donde empieza la historia. Kara tiene que ir a buscar en menos de 72 horas el antídoto que traen consigo los Brigands. Y es por esto que Ruthie empieza a seguir a Kara y así juntas acabar con ellos. Pero también hay otro personaje llamado Lobo, un cazarrecompensas que aparece cuando el guión lo necesita. Sí, Lobo es muy buen personaje, pinta para excelente villano, pero hace más las veces de Deus Ex Machina que de villano. El antagonismo de la película hunde definitivamente a Supergirl en una fantasía urbana de serie B. Selena, una bruja de feria con delirios de grandeza que encuentra el Omegaedron por pura casualidad en un picnic. ¡Literal! Selena es descontrolada y excesiva. Acompañada por Bianca, Selena utiliza el artefacto kryptoniano, que se supone que es pura ciencia avanzada, para realizar hechizos mágicos reales,
pociones de amor y castillos animados. Introducir magia negra literal en el universo de Superman rompió las reglas lógicas ya establecidas en la franquicia, entregando secuencias ridículas como el ataque de una excavadora poseída. El meollo de este asunto es buscar a los Brigands por todos los planetas posibles. Hay muchas peleas, viajes en el espacio, peleas en el espacio, personajes graciosos que aportan dos que tres cositas a la trama, flashback que cuenta la historia de origen de Kara, y en eso se nos va casi hora y media de película llena de escenas alargadas y hasta cierto punto innecesarias y otras hasta cursis. La película cae varias veces en el aburrimiento y la repetición. El nudo de la película se estanca por completo debido a un conflicto romántico absurdo. Selina se obsesiona con un jardinero llamado Ethan y le lanza un filtro de amor. Sin embargo, por azares del destino, el primer rostro que Ethan ve al despertar es el de Linda Lee, enamorándose perdidamente de ella. A partir de ahí, la película abandona cualquier atisbo de urgencia por salvar a Argo City. El metraje se dilata en un enfrentamiento mezquino entre una bruja despichada y una kryptoniana por el afecto de un hombre común que carece de carisma. El ritmo se arrastra entre paseos románticos y demostraciones de poder hiperbólicas en parques de atracciones, perdiendo el foco de lo que debería ser una aventura heroica. Conclusión. El final es predecible y carente de clímax. Después de tanta pelea, como espectadores ya estamos cansados y ya nos dimos cuenta que están conectando con la de Superman y pues sabemos que no hay ningún peligro para los personajes. Si acaso enterarnos de cómo es que Kara agarró la fiesta después de salvar a su perro. Parece que otra vez no logran contar una historia interesante. Todo se les va en peleas, efectos especiales y personajes graciosos. Esta es una mezcla extraña entre John Wick, Guardianes de la Galaxia, una pizca de Star Wars y algunas ideas robadas de Mad Max Fury Road, pero sin su estética. En realidad es muy poco lo que vemos a Supergirl con su traje y por eso parece que nos están contando sobre otro personaje. El tercer acto intenta recuperar la épica, enviando a Supergirl a la Zona Fantasma, retratada aquí como un desierto de ceniza y rocas oscuras sin pizca de la amenaza vista en Superman 2. El escape de Kara es abrupto, y la batalla final contra Selena y un monstruo de sombras transparentes se resuelve con efectos visuales pésimos que ya se sentían anticuados en 1984. Al final, Kara recupera el Omegahedron y regresa a su hogar flotante, dejando la Tierra con la misma ligereza con la que llegó. Ahora te la dejamos. ¿Cuál es peor película? ¿La nueva de Supergirl o la ochentera? Déjalo en los comentarios. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.